Seguimos con la segunda parte acá en Vía Online en casa. Tuvimos un problemita de conexión recién. Luis, Acá estamos. acá estamos aquí presentes. ¿Cómo se corta la conexión, viste? Es que está saturado todo. Estamos saturados todos. Yo tengo saturada la casa, tengo todo, la electricidad, en cualquier momento huela todo. Pero lo importante es haberlo disfrutado. Creo que ahí es donde está el proceso, como decís vos. El proceso es una de las partes más importantes en una terapia. Totalmente, porque el proceso es lo que nos permite tomar conciencia del recorrido que vamos haciendo. Lo mismo que cuando vos haces un viaje, a veces no es tanto el lugar al que llegás, sino todo lo que te pasó mientras ibas a ese lugar. Y no es menor eso, ¿no? Estar atento al paisaje, a los cambios de colores, a los cambios de clima. Eh, yo que soy un viajero incansable, que no paro de viajar, disfruto tantísimo, sobre todo los viajes, los largos viajes en tren, de una punta a la otra, ¿no? Ir pasando distintas ciudades, distintas arquitecturas. Es maravilloso. Qué lindo, Luis. Y vos como terapeuta estás más focalizado, y esto claro que lo vemos a simple vista, no solo en la forma, sino también en el contenido. Vos creo que partís desde esa premisa, ¿no? Desde el contenido, y después las formas pueden ir alterándose. Viste que los abordajes son muy diferentes. La forma siempre puede ir modificándose. Lo importante es que el contenido no se pierda, que el contenido no se diluya o que el contenido se respete de alguna forma para poder trabajar como corresponde aquello por lo que hay una demanda o hay una necesidad de ser ayudado. Después la forma se va adecuando de acuerdo a las características del paciente. Hay pacientes que de entrada me aclaran que a lo mejor, no sé, ellos no están acostumbrados a hacer cara a cara porque han hecho diván y han hecho psicoanálisis toda su vida. Entonces, bueno, vamos arreglando la cosa para que paulatinamente empiecen a poder hacer un cara a cara, a poder escuchar un cuento, a poder entender un mito. Muchas veces les doy material de lectura de una sesión a otra, o una tarea para el hogar, como llamo yo, que puede ser un trabajo plástico o un escrito. Digamos, lo inconsciente no deja de funcionar en ningún momento, entonces tenemos que facilitar esa vía de comunicación, no solamente trayendo un sueño para que analicemos, sino proponiendo nosotros actividades creativas para que el paciente en su casa siga conectado con el espacio terapéutico durante los días de la semana. Sí, es profundo, de todos modos, porque haces un trabajo, pones todas las cosas arriba de la mesa y empezás a explorar cada, cada situación, cada momento, y todo es un trabajo desde el paciente, parte, ¿no? Porque ahí es donde muestra, por medio del arte, y ahí vos vas detectando cuáles pueden ser los caminos, porque en realidad los caminos los va descubriendo el paciente. El psicólogo, en tu caso, vos lo vas como orientando, bueno, buscas técnicas. Luis, para no olvidarnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Así empezamos a hablar de la teoría a la práctica. Bueno, a mí se me encuentra por mi nombre siempre en Instagram y en Facebook, pero yo siempre recomiendo visitar mi página web, luisformayano.com.ar, porque ahí tenés todo. Tenés, si querés saber qué hago, qué hice, está mi currículum, está una solapa con todas mis pinturas, o parte en realidad de mis pinturas. Hay muchos artículos sobre diversidad sexual, cuando la época que yo escribía para la otra guía y trabajaba para una institución que trabajaba con precisamente la población LGBT. Después está, bueno, por supuesto, la solapa de arte terapia con las presentaciones que hago generalmente o en la Universidad Complutense
o en el Centro Jung de Santo Domingo, o en la Fundación Ser Protagonista de Puerto Madryn. Y después está el blog al final, donde, bueno, voy publicando, por ejemplo, ahora publiqué la salida de mi libro, el seminario de arte terapia, educación emocional y coaching que estoy dando con Puerto Madryn. O sea, es el lugar donde todo lo nuevo va apareciendo. Decime la verdad, Luis, ¿cuántos Luis Formayano hay ahí en tu casa? Porque es increíble todas las cosas que haces, eso es como una institución, porque escribís, sos docente, tenés tus pacientes, estás todo el tiempo en la red, te veo siempre que estás activamente en las redes sociales, estás en el teatro, estás en todos lados, estás en la radio. Imagínate, yo a veces que tengo que hacer estas entrevistas, todo lo que me lleva, ¿no? Y bueno, y vos, que tenés toda la creatividad, la dedicación, el tiempo para cada persona. Y claro, ahí está el reflejo de lo que sos, Luis. Sos un gran ser humano que se fue construyendo con la vida, no solo a nivel personal, sino también con el trabajo de los demás, viendo expresiones, porque la creatividad, como habíamos dicho, nunca se termina. Quiero preguntarte, Luis, ya empezar a hablar sobre arte terapia. Bueno, seguramente a tus principios de cuando ya empezaste a ejercer la psicología, bueno, seguramente tuviste tus diferentes abordajes psicoterapéuticos hasta que fuiste más o menos encontrando y descubriendo otros sentidos también. Hoy en día, ¿cómo es no vamos a revelar cómo es el método, pero sí cómo es el psicoanálisis, cómo es el cognitista conductual, siempre me trabo con esas palabras, tienen diferentes formas de abordar. El arte terapia, porque vos mencionaste en un momento, y no lo hablamos anteriormente, que dibujás, pintás. El arte terapia se basa en poder utilizar herramientas creativas como la danza, el teatro. Bueno, en tu caso, ¿cómo es una terapia con vos? ¿O cómo es una sesión o un taller? Así nos contás un poquito. Si vos venís buscando un tratamiento arte terapéutico, yo generalmente, bueno, tenemos una pequeña entrevista, te escucho, veo cuál es tu necesidad, armo como una lista de ejes que a mi entender es necesario trabajar para poder ayudarte. Y entonces lo que te propongo es que tengamos aproximadamente unas 24 sesiones en comienzo, pueden ser un poco más, 30, 32. Y en cada sesión vamos a abordar una temática diferente a partir de una consigna que yo te voy a plantear. Y para fomentar tu imaginación, porque muchas veces los pacientes llegan cansados y vos propones una consigna y por ahí les parece demasiado amplia, no saben por dónde empezar. Utilizo un cuento como disparador, como caja de resonancia, como facilitador asociativo. Entonces, después de la lectura del cuento, te invito a que te sientes en la mesa de trabajo y allí están todos los materiales a tu disposición y que empieces a trabajar con lo que te sientas más cómodo. Cuanto menos conocimiento tengas sobre técnicas, mejor. Porque he tenido pacientes que manejaban muy bien la técnica y se escondían detrás de unas producciones hermosas, maravillosas. Pero acá no hacemos una valoración estética de tu trabajo. Eso no cuenta. Acá lo que buscamos es lo que te pasó a vos durante el proceso y después qué nos dice el resultado final. Entonces no hay de ningún modo una valoración estética. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, y esto es una de las malformaciones que traen de la escuela, a que, bueno, el dibujo estaba bien o estaba mal, estaba lindo o estaba feo. Y esto, digamos, marca profundamente, porque hay gente que llega y dice, yo no sabría dibujar una persona, no tengo idea. Cómo. Bueno, nosotros estimulamos la imaginación, estimulamos la creatividad para que la persona en principio se desinhiba y sin miedo empiece a dibujar o a pintar según sus propias posibilidades. Dando una indicación muy mínima, alguien una vez quería utilizar acuarela, me dice, ¿cómo se usa la acuarela? Le digo, bueno, mira, un poquito de agua,
muy poquita cantidad de pintura, usa este pincelito que te va a ayudar mucho a tener unas líneas más finas, punto. Porque no es una clase de arte. Necesito que te claro. expreses mediante el material que yo pongo a tu disposición. Entonces, si no se le ocurre nada, bueno, nosotros, a veces, esto pasa mucho en los psiquiátricos, ¿no? Me pasó en los años que trabajé en CEMIC y en Clínica Las Heras. Los pacientes venían muy llenos de pastillas y totalmente o se quedaban dormidos sobre la mesa o decían, estoy trabado, no se me ocurre absolutamente nada. Y yo decía, bueno, a ver, empecemos manchando la hoja, manchemos con colores, o sea, no tenemos que buscar un resultado determinado. Lo importante es que participes, que sientas que estuviste acá una hora conmigo y que hiciste algo. No importa si no responde a Sí. la consigna que teníamos para hoy, ¿no? O sea, cada uno vos vas adaptando las necesidades y también tenés en cuenta las posibilidades y las imposibilidades del paciente. Luis, dos preguntas con lo que dijiste. O sea, el arte terapia no se focaliza en sí en el objeto, ¿no? Sino desde el sujeto más que el objeto. Porque vos decías que no se hace un análisis de si dibuja bien o no, sino es el mismo sujeto o el mismo paciente que tiene que ir como resolviendo sus temas, pero no que hay una valoración estética en la pintura, porque quizás no tiene la suficiente creatividad en ese momento y no hace nada y se siente frustrado. O sea, tu mirada no va por el lado objetivo, sino más que nada mirando al paciente y obviamente con tu conocimiento, pero no va desde el lado de una valoración estética, sino No, vas a no, encontrar, por eso es el arte terapia, es algo que, claro, no es, yo no lo conocía así como vos lo explicás. Es increíble ese acá lo, trabajo. acá lo que se juega es la subjetividad. Y entonces, en realidad, no hay valoración estética y tampoco, y esto es fundamental, no hay interpretación, porque los pacientes, muchos, dicen, bueno, ¿y qué quiere decir esto, no? Como si fuera un test, eh, y no es ni un test Sí, psicométrico, ni un test de personalidad, es otra cosa, es algo totalmente distinto. Y hacer una interpretación de un trabajo de un paciente sería una falta de respeto, porque cada paciente maneja su propio sistema de símbolos y entonces es él el que puede dar cuenta de lo que hizo. Nosotros, si decimos algo al respecto, si hacemos una interpretación sobre esa imagen, estamos proyectando cosas propias. Por lo tanto, ahí se diluye todo el sí, tratamiento, porque al final entonces es lo mío, no es lo de él. Acá lo que importa es la subjetividad del paciente, no la mía. sí. Eso no está en juego. Entonces, muchas veces pasa que los pacientes no tienen mucho para decir acerca de lo que han hecho. Y nos quedamos en silencio observando la obra y la obra habla sola, dice cosas, esa imagen. Después, a lo mejor a la semana siguiente, cuando vuelve, dice, es que me quedé pensando y me parece que tal imagen de la semana pasada tenía que ver con tal cosa. No siempre están listas las asociaciones, no siempre están Sí. disponibles. Por eso, otra de las características y que yo siempre le digo a los alumnos que tiene que tener el arte terapeuta es la paciencia, el poder esperar, el no estar ansioso y buscar resultados inmediatos, porque no existen, porque estamos trabajando con el alma de una persona y el alma no tiene tiempo, no tiene espacio, Claro. no tiene consistencia. Entonces está más allá de todo esto. No se manejan cuestiones temporales, ¿eh? Pero siempre hay una cosa ansiosa de querer saber, de querer interpretar, de querer entender. Hay que Claro. tener paciencia. Hay que tener Uno paciencia y es saber callar. analítico. Cuando Claro. empecé a hacer mis improvisaciones en teatro, porque el psicólogo que me atendía me dijo, vos tenés que hacer algo creativo, algo que que pueda salir de la zona de confort. Me sugirió el teatro. Dije, no, el teatro no voy a hacer porque me da mucha vergüenza. Bueno, me animé. Fui al teatro terapéutico. Al principio, claro, empezás con las improvisaciones y tenías que hacer de perro, no sé, hacer de gallina, adelante de todos, y a mí me daba vergüenza porque estaba pensando en hacerlo bien. Yo lo quería hacer bien,
pero a su vez me daba una vergüenza. Y claro, uno es medio analítico, está todo el tiempo tratando de que los demás te aprueben, está buscando la perfección y a veces uno siente mucha vergüenza. A mí me pasó que sentía tanta vergüenza que dejé de ir hasta que en un momento se lo dije al psicólogo. Me dijo, no, vos tenés que volver porque no te están analizando si lo haces bien o no. Están viendo si lo podés hacer. Y bueno, y ahí es donde entendí el teatro terapéutico que tenía su finalidad, ¿no? Que no me querían analizar. Y claro, acá pasa algo parecido en tu abordaje que obviamente que es mucho más profundo, mucho más transformador, y no es solamente actuar, sino es una expresión que vos estás aplicando con todo el conocimiento y la experiencia que es el arte terapia. Luis, una pregunta. En porcentaje acá en Capital Federal, ¿cuántos terapeutas como vos hay, más o menos? Porque claro, yo el primero que conozco sos vos, hoy. Ahora hay muchos más arteterapeutas, están egresando, yo ya he visto varias camadas de arteterapeutas que han egresado y muchos se han incorporado a instituciones, otros han abierto sus propios talleres de investigación, donde tienen a lo mejor grupos variados u ofrecen, trabajan con una población en particular, como, no sé, mujeres embarazadas o adultos de la tercera edad. Ahora se está difundiendo mucho más, porque está habiendo más egresados y porque está habiendo más interés en formarse como arteterapeuta, porque se está viendo el peso que esta herramienta tiene en la salud mental. Qué interesante, Luis. Y te pregunto esto porque, claro, ahora estoy descubriendo esta gran disciplina y que es tan profunda y al que hace teatro, al que le, bueno, en realidad el arte terapia es para todo, pero ¿cómo llega el paciente a encontrar un psicólogo como vos? Porque es difícil, porque vos sabés que abrí la cartilla y tenés ya los clínicos, tenés, bueno, hay varios, ¿no? Que también ofrecen, y yo he intentado todos y bueno, nunca me convencían algunos. Pero ¿cómo llega el paciente a vos? Por medio de recomendación, porque claro, ahora que yo te conozco, me quedo pensando en todas esas personas que me han consultado en su momento, y claro, es muy aplicable tu técnica, la técnica del arte terapia, esta disciplina. Es increíble que ahí creo que ahí puede ir la solución a esos conflictos que tienen estas personas. Muchos pacientes llegan a través de derivaciones de sus propios psicólogos o de sus psiquiatras. Generalmente nosotros trabajamos con Claro. derivaciones, salvo como en el caso que te comenté de esta paciente que venía para encontrarse a sí misma a través de la imagen, y entonces, bueno, ella vino por su cuenta, había oído hablar de mí y, bueno, se presentó y me dijo, yo quiero trabajar puntualmente dónde estoy parada en la vida y hacia dónde estoy yendo. Entonces hicimos un trabajo muy profundo desde lo junguiano, en apenas 14 sesiones, porque ella después volvía a su país y bueno, fue ella quien ofreció su recorrido como estudio de caso y que yo presenté en mi primer libro de arte terapia. Digamos, partió de ella la oferta. Me dijo, encantado de que esto sirva para que otros arteterapeutas tengan una guía de cómo trabajar con un paciente que viene buscando conocerse a sí mismo. Entonces, a mí me pareció un acto de agradecimiento maravilloso ese, ¿no? Permitirme Sí. compartir su mundo, sus imágenes, sus problemas, sus temas, su recorrido. Si queremos saber más del arte de terapia, podemos recurrir a tu primer libro, el del 2017, como para saber más más o menos Sí, el método, ¿sí? ese es Tu como, primer digamos, libro. el libro base, el libro introductorio. El segundo, el que salió la semana pasada, es un poco más Sí, específico porque se centra en la temática del HIV, pero las consignas y los disparadores que propongo se pueden aplicar con cualquier tipo de población. O sea, la población en última instancia es lo de menos de alguna forma. Lo importante es sí. que sepas muy bien qué es lo que estás trabajando cuando propones una consigna y si ese disparador obedece o no a la consigna que estás proponiendo.
Y entonces, bueno, en este libro tenés como 80, 90 consignas, tenés un montón de material que podés aplicar en tus grupos o con tus pacientes individuales. Wow, qué lindo, cuántas cosas para leer. Seguramente que lo voy a investigar un poquito más, porque debe ser, porque claro, es vivencial. Te pregunto, Luis, ¿vos trabajás de forma personalizada, también haces parejas, grupal? ¿Cómo es también tu forma de trabajar? Claro, dependiendo del Aho- caso. Ahora es solo individual. Después de muchos años de trabajar, bueno, el taller de HIV, de hecho fueron 10 años. Mi trabajo en Clínica Las Heras y en CEMIC, en Hospital de Día y en Internación, eran con grupos de pacientes psicóticos y trabajé varios años y el desgaste es grande, es muy grande, porque la demanda de este tipo de pacientes es muy grande. Entonces, ya digamos como que fueron experiencias que fui superando, ¿no? Y ahora en realidad no podría insertarme en una institución porque comería mucho de mi tiempo y mi tiempo yo lo reparto, como vos bien dijiste hace un momento, ¿no? En 20 cosas diferentes. Entonces, tratando de estar, digamos, al día con todas, bueno, solamente me permite trabajar individualmente en mi consultorio, ahora online, pero bueno, en algún momento volveremos al consultorio. Luis, cuando terminás de hacer una sesión con un paciente, ¿qué es lo que te llevas del paciente? ¿Qué es qué sentís? En realidad, lo que siento es la privacidad de lo que ha ocurrido en ese encuentro, donde hay pacientes que vienen con mucho dolor, que vienen con mucha ansiedad, por ejemplo, según el cuadro que traen, ¿no? Y todo esto, bueno, circula, ¿no? Circula durante el encuentro, queda, por supuesto, plasmado en el papel, queda pintado, queda como testimonio de lo que ha sido la inmersión en su mundo interno de ese día. Y me queda esa sensación de que alguien vino y de alguna forma se desnudó, ¿no? Desnudó su alma, desnudó su corazón, confió, porque para hacer eso tenés que confiar, si no, no lo haces. Y me queda una sensación de satisfacción, de que hubo una conexión especial facilitada por el arte, ¿no? Por lo que el arte provoca, por los mundos que abre, por la imaginación que estimula. Todo eso es con lo que yo me quedo cuando el paciente se va. Es una sensación muy particular, muy particular. ¿Te recibiste en qué año de psicólogo? El año solamente. De psicólogo en 1988. 1988. Bueno, y ahí hasta el día de hoy, todas las experiencias y vivencias, claro, ¿cómo no te van a dejar cosas movilizadoras también? Y te deben dejar también pensando muchísimo, porque a veces uno que no es psicólogo escucha a un amigo mal, a una amiga, a un familiar, y a veces es como que se absorbe mucho la energía en el buen sentido, ¿no? No estamos hablando de cosas del más allá, pero la energía que uno siente, ¿no? Porque viste que el concepto de energía es muy cuestionado. No se puede medir, ¿viste? No se puede ver, sino es una cuestión muy subjetiva. Y entonces a veces terminás agotadísimo. Entonces imagínate, claro, vos no tenés que tampoco meterte mucho en el paciente, o sea, llevarte mucho de lo personal porque si no terminás rendido, claro. Por eso, claro, es tu vocación realmente, es lo que vos haces y Es imaginás, te que mantenés en el tiempo. lo que pasa es que la experiencia te va dando la distancia óptima, ¿no? Donde estás, pero estás con la distancia óptima, porque si no Eh, nos volvemos esponjas o trapos que absorben. Nosotros tenemos que estar presentes, pero hay como una especie de pantalla invisible que de algún modo permite que no nos metamos de lleno, que no nos hagamos cargo de lleno
de eso que el paciente está manifestando energéticamente. Estamos hablando de energía, ¿sí? De la energía que Sí, circula en una sesión. Y yo muchas veces cuando el paciente se va, o cuando termino de trabajar, después de atender todo el día, hago una limpieza energética, porque yo creo mucho en la mira, energía. De hecho, nosotros somos seres de energía, destilamos energía. La buena energía vos la sentís cuando estás con alguien y estás cómodo, o entras a una casa y te sentís a gusto. Nunca estuviste ahí, pero te sentís como en tu casa. Quiere decir que la energía es buena. Y también sentís la mala energía cuando no sos deseado, o cuando sos rechazado, o cuando te envidian, o cuando pretenden algo con algún interés secundario. Ahí la energía es mm, otra. Entonces, yo durante muchos años estuve con un profesor de física cuántica, también otras de estas cosas que yo sí, he hecho y que han sumado, ¿no es cierto? Y él me enseñó mucho el manejo de la energía, y con él hice mis primeras meditaciones o ensoñaciones dirigidas, que son las que ahora utilizo con mis pacientes, pero también utilizo con mis alumnos, que algunas están grabadas, son bastante populares, como el corazón iluminado, por ejemplo, o el encuentro con el sí. anciano sabio. Esas las utilizo mucho en las clases, ¿no? Son grabaciones de 40 minutos, con unos sonidos de fondo y mi voz que te va acompañando hacia un viaje interno, donde te encontrás Sí, con algunas partes de vos mismo. claro. Entonces, la energía está en juego todo el tiempo y yo creo que tenemos que tener la mejor predisposición energética, pero por el otro lado tenemos que cuidar nuestra energía, porque tenemos que tener suficiente como para todo lo que hacemos. No, no podemos, como el celular, enchufarnos a la pared y recargarnos. Siempre tenemos la misma energía. Claro. Sube, baja, tenemos que aprender a manejarla para no desperdiciarla. Claro, vos, Luis, vos te recibiste de psicólogo con un modelo de pensamiento freudiano, lacaniano. Con la vida te fuiste influyendo, conociendo otras disciplinas, también los viajes que has hecho, te vas cultivando, has leído muchos libros, has dado congresos, pero claro, cuando uno toca, eh, por ejemplo, los conocimientos de Jung, viste que Jung fue muy cuestionado en su principio, bueno, por la magia y por todo lo que, claro, en ese momento estaba todo muy cerrado, no había apertura. Hoy en día todos sentimos, todos percibimos de otra manera, y claro, ahí es donde vos empezás a incorporar también los mantras, empezás a incorporar las visualizaciones, visualización creativa, algo que quizás si lo leías no lo creías tanto. Claro, vos lo fuiste como incorporando por la experiencia con tus pacientes y con la experiencia de vida, porque para hacer visualización creativa, mantra, para detectar la energía, ese vampirismo energético que le dicen, que cuando te chupan la energía, bueno, todo el aura, o lo como quieras llamarlo, fotografía Kirlian, viste que hay una que vos podés ver el aura, bueno, hay muchas cosas que se puede hablar de la telepatía, la premonición, bueno, si gamma, si beta, podemos hablar de muchas cosas, pero no nos va a dar tiempo, que todos son temas que, claro, que son temas muy cuestionados, pero si vos no lo vivís, no hay forma de mostrarlo, porque vos sabés que no hay una forma de decir, mirá, acá está el inconsciente, mirá, ya la forma, no, es una cuestión personal. Y ahí es donde a vos te hace interdisciplinario, trabajar con los demás, interpersonal, trabajas para vos mismo y trabajas para las personas. Claro, sos bastante completo, Luis. Y te han dicho pacientes de que quieren hacer una terapia con vos, pero que sea más breve. Por ejemplo, te doy el caso de alguien que quiere emprender y necesita algo breve, necesito que me ayudes a buscar mi camino, pero no quiero tantas sesiones porque quizás es un tipo con una formación empresarial que solamente quiere el negocio, pero después capaz vos le abrís la parte que le falta, ese eje creativo, y se va más al humano. Pero ahí te puede pasar estos casos, Luis. Sí, puede pasar y si pasa eso, le aconsejo que vea a un coach.
que lo a va a un ayudar coach. con mucha rapidez, claro, claro. O sea, acá no se trata de acortar tiempos, o de responder a la urgencia, ¿no? Si hay una urgencia, hay otros lugares a los que se puede recurrir. Yo creo que para que se produzca un verdadero cambio, no alcanza con un mes o 2 meses. Eso es como ponerte una curita. El trabajo Claro, profundo, el trabajo en serio, lleva tiempo y lleva claro. compromiso y lleva no perderte ninguna sesión y lleva, si yo te doy una tarea para que vos hagas de sesión a sesión, que la hagas efectivamente porque es material que a nosotros nos sirve para trabajar de ahí en más. O sea, es un proceso, hay que respetar el proceso. Por eso yo antes hablaba de bajar el grado de ansiedad que muchas veces Claro. tiene el terapeuta o el arte terapeuta, que siente que tiene que responder a la demanda del paciente, porque si no el paciente va a pensar Ujú. que no es lo suficientemente bueno. Pero nosotros no somos una mamá que te da la teta para que te calmes. Nosotros te acompañamos, te escuchamos, te contenemos, alojamos tu deseo, tu dolor, pero para Claro, eso necesitamos que vos te comprometas con nosotros y entiendas que la magia en esto no entra, no existe. Es el hacer y de manera comprometida, de manera continua, de manera seria, porque si no termina siendo algo improvisado, ¿viste? Donde sí, estuve un par de veces y la verdad es bárbaro, te lo recomiendo. Bueno, no, yo lo pongo en duda sí, eso, ¿no? Porque no. claro. Claro, vos no sos un servicio que decís, bueno, voy a recurrir a la arte terapia y ya voy a tener la solución, sino hay que tomarlo como un proceso vivencial también, un proceso que bueno, uno se tiene que comprometer también, poner parte de uno, decir, bueno, me voy a bancar todas estas sesiones para mejorar, pero claro, hay muchas personas que viven con mucha ansiedad, quieren los resultados ya, se viven comprando libros de autoayuda, que son los libros de autoayuda son divinos, a mí me encantan, pero si no lo pones en práctica, claro, vos lo vas leyendo y la misma inteligencia te hace creer que vos ya la tenés clara. Y creo que no, creo que todo sirve, pero siempre y cuando vos le des los tiempos acordes a tus necesidades. Creo que cada uno tiene que ir buscando los momentos y no forzar. Creo que ahí cometemos los errores más comunes de ir a los terapeutas, de no bancarse de un psicoanálisis que son largas, terapias, o a mí me ha pasado de no estar con el terapeuta y no me dice nada el terapeuta y necesito que me haga preguntas porque estoy esperando eso. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo me vio? Bueno, ahí es donde hay que bajar la ansiedad y creo que ahí es donde cometemos muchos de los errores que cometemos habitualmente. Vivimos así en constante velocidad y nos desborda y no podemos encontrar el terapeuta indicado, pero en realidad no es el problema del terapéutico, el problema lo tiene uno. Como te digo, nosotros no estamos para sacar las papas del fuego. Digamos, yo creo que hay mucha gente que pone todo y espera todo de su terapeuta. Y en realidad nosotros estamos para acompañarte en el proceso, pero el proceso es tuyo. Y el tiempo que te lleve ese proceso es tuyo. Y hay una tarea que cada uno tiene que hacer, más allá de su sesión de terapia o de arte terapia, y que es entrar en contacto consigo mismo. Porque si vos estás toda la semana evadiéndote a través de 10.000 estímulos y corriendo como loco de un lado para el otro, no vas a conectar en una hora de terapia o de arte terapia. Si vos durante la semana no lográs calmarte, meditar, entrar en contacto con imágenes de tu mundo interno, levantarte a la mañana y tomarte el trabajo de escribir lo que soñaste, si tuviste una imagen, plasmarla en un dibujo, cortar lo que estás haciendo para trabajar en vos. Si vos no haces eso, una terapia no es magia, no te va a ayudar. Arte terapia tampoco. Por eso digo que el compromiso es dual. Yo te puedo ofrecer todo mi experiencia, mi apoyo, mi acompañamiento, pero también el paciente se tiene que comprometer a hacer lo propio. Y entonces si hay una ensoñación dirigida, que yo te digo, tendrías que trabajar con esta ensoñación porque te va a generar imágenes, y entonces vamos a trabajar con los arquetipos que surjan, o
Bueno, tenés que hacerlo, porque si no lo haces, Claro. no tenemos material, no tenemos material. ¿Te ha pasado, Luis, de tener pacientes que, bueno, ya en la segunda sesión no han vuelto por ese tema, de no encontrar quizás los resultados en primera instancia y quizás después pueden volver o no? Puede pasar. ¿Te ha pasado eso de que no vuelvan? Ha pasado, pero insisto, era gente que venía buscando una solución mágica y nosotros nunca podemos estar a la altura de una pastilla, porque si yo estoy ansioso, me tomo un clonazepam y me calmo. Pero si vos Claro, venís a mí con ansiedad, no te vas a ir calmado, te vas a ir más tranquilo, pero no solucionando tu problema de ansiedad en una sola sesión, en un solo encuentro. Hay que claro. bancarse el proceso y hay que comprometerse con el proceso. Si no, nada te funciona. Hay gente que a veces llega y me dice, sí, terapias anteriores y me dan todo un listado, ¿viste? Gigantesco. Y yo Sí, digo, esto viene mal, esto viene mal. ¿Por qué? Porque no pudieron encontrar alguien que les resolviera en uno, dos, tres encuentros un problema que claro, tenían. Por eso te digo, cuando ese es el caso, anda a ver un coach donde vos claro. llevas un problema en particular y con un par de conversaciones, a lo mejor destrabas una creencia y bueno, podés continuar. Pero no busques un tratamiento, porque un tratamiento es esto, no son 3 sesiones ni dos, es No, cierto seguro. límite de tiempo. Qué importante aclararlo porque a veces uno no desconoce y que también que derive cuando es así a los coaching, que también tienen esa facilidad de tomar los temas, los objetivos, el FODA y todos esos trabajos que quiere ver el paciente o cliente, o no sé, vamos a ponerle varios términos, dependiendo cómo si es el coach, es más del negocio, que le interesa vender el paquete o realmente se compromete con la persona que le está haciendo la consulta. Como en tu caso, que vos trabajás con las sesiones de una forma muy delicada, muy respetuosa, deben ser sesiones muy diferentes, yo creo que vos debes aplicar muchas cosas ahí que, claro, muy privada, porque el que va a un psicólogo busca privacidad, busca que lo respeten, a veces va con un poco de incertidumbre, pero creo que es ahí donde tiene que ponerse el paciente en tener paciencia. El paciente es paciencia. Entonces tenemos Exacto, claro, tiene que es ser, paciencia, tiene que ser paciente en el doble sentido, ¿no? en el De adolescente. tolerar el tiempo, de tolerar el proceso, porque no hay soluciones mágicas y porque no podemos apurar un proceso. Vos no podés pretender que una comida se cocine en 5 minutos, si te Sí, ha tomado un montón de tiempo para presentarla y de pronto vos sentís que en 5 minutos va a estar lista. No, eso no existe, pero para eso hay que cambiar todo el esquema mental que la gente tiene, que pretende que realmente vos le respondas a su problemática y se la soluciones, entre comillas, en 2 encuentros o en un encuentro. Entonces, esto es desestimar nuestro trabajo, sí, desestimarnos como profesionales y por el otro lado, pensar livianamente sobre la temática que los convoca. Un problema es un problema y todo problema tiene muchas aristas, no es una sola que vos ves, tiene muchas, claro, entonces trabajamos con todas, porque si no, ¿qué hacemos? Y hacemos maquillaje, y el maquillaje te claro, cubre, estás bien durante un tiempo y después volvés para atrás. No sirvió de nada, claro, pero claro, y el terapeuta no era bueno. ¿Viste? Esto lo he escuchado claro, muchas veces. Entonces, yo ya de entrada aclaro, cuando viene el paciente, si viene arteterapia, pactamos generalmente 24 encuentros, 30 encuentros, de acuerdo a la problemática que traiga, lo renovamos muchas veces, después resulta que no se quieren ir, que se sienten tan a gusto pintando y conociéndose a sí mismos que no se quieren ir, porque encuentran que es un espacio de comunicación con su propio mundo interno que los ayuda mucho. Y los que vienen buscando terapia, yo ahora, que ya desde hace varios años estoy en la línea junguiana, ya no más el psicoanálisis, también, sí, digamos, con ellos pacto les digo, no es como el psicoanálisis que podés estar años. Yo he estado como paciente años en divanes de psicoanalistas.
Esto es, trabajamos lo que vos venís a buscar, el sentido de tu vida. Claro. Eh, Generalmente venimos los junguianos trabajando el propósito de tu vida, el sentido de tu vida, lo que se llama proceso de individuación. Entonces, vos tenés determinada problemática y dentro de esa problemática hay en juego ciertos arquetipos, seguramente también lo podemos ver desde un mito en particular, y entonces lo que hacemos es abordar ese mito, abordar esos arquetipos, utilizar las herramientas del arte terapia, y eso nos va a llevar un tiempo. ¿M? Y luego Sí, empiezan a aparecer otras cosas, porque es como que removes una baldosa y debajo hay otra, y debajo hay otra, y entonces cada vez vamos más profundo. Entonces, no es que vos le decís, mira, en 6 meses te garantizo que va a estar todo bien y te podés ir. No, tenés que tolerar ese proceso, tenés que aprender a bancarte claro. el paso del tiempo y estar presente en el aquí y ahora. Entonces, imagínate, y esta es una pregunta que estoy leyendo ahora, quienes buscan la individuación, ¿eso nos llega a tiempo? Absolutamente, el proceso de individuación es un proceso que dura toda la vida, donde vos tenés que trabajar todas las capas que te cubren para poder encontrar tu esencia. Esto no es como cuando yo pelo una mandarina y entonces de cada gajo encuentro 3, 4 semillas en cada uno. Esto es tu esencia. Estamos hablando de lo que te da a vos el sentido de tu vida. ¿A qué viniste? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? ¿Cuál es tu misión? Bueno, en la segunda mitad de la vida generalmente se Sí. descubre. En la primera te preparás, en la segunda lo descubrís y te afianzás en eso. Pero para eso, esto es un recorrido que lleva Claro. tiempo. Entrar a algo tan profundo y tan privado. De todos modos, Luis, qué gran explicación. Hay mucha gente que te está comentando, es increíble que es tan amplio hablar de estos temas y hay tantas preguntas para hacerte. De todos modos, y como desde la ignorancia también, porque el arte terapia me dejó pensando demasiado, se me ocurren muchas preguntas. De todos modos, todo ese proceso que vos hacés bueno, que el paciente busque el sentido de su vida, se pueda reconocer, pueda recrearse, motivarse, utilizar la creatividad. También se trabaja el inconsciente, ¿no? Con ese proceso. Porque si Pero por tiene un supuesto, trauma, si tiene una fobia, de todos modos, se trabaja, pero desde el arte, ¿no? por supuesto, se trata de que la conciencia, que siempre se maneja unilateralmente, porque la conciencia es como si fueran unas especies de orejeras, ¿no? Que tenemos puestas, donde hacemos foco sobre algo y nos conectamos. Pero mucho obedece a procesos inconscientes que desconocemos, pero que nos enteramos a través de un sueño, de una fantasía, de un trabajo de arte terapia. Entonces, el inconsciente, lo inconsciente entra en juego en cada una de las sesiones, en cada uno de los encuentros. Tenemos que saber qué hacemos con eso, cómo utilizamos esa información que mi inconsciente me proveyó a través de un sueño para poder modificar un aspecto de mi vida que mi conciencia desconoce. Entonces, el análisis, y acá entramos ya en otro campo, ¿no? Voy a ser re Claro, breve, claro. el análisis de sueños de manera junguiana es muy diferente al sueño freudiano, porque muchas veces analizando un sueño, yo a mis pacientes se los hago psicodramatizar. Un Mm, elemento del sueño, que ellos no sí, terminan de comprender. Bueno, vamos a poner el cuerpo, a ver cómo se movía esta persona. Y estaba tirada en el suelo, estaba tirada en el piso. Bueno, ¿cómo estaba tirada? ¿En qué posición estaba? ¿Y qué quiere decir claro. esta posición para vos? A ver, acostate en el piso, recreame esa imagen. Esto hace que la terapia sea psicodinámica, tenga movimiento, y cuando hay movimiento afuera, también hay movimiento adentro. Entonces, porque como es afuera es adentro, nosotros en realidad es un ida y vuelta entre el afuera y el adentro. Esto es lo Claro. rico de la terapia junguiana o del arte terapia junguiana. Síntoma igual asíntoma o síntoma igual información. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo con la sintomatología, que muchas veces es lo que por supuesto se utiliza para elaborar un diagnóstico, no me llevo muy bien, porque para mí los diagnósticos son como etiquetas que te ponen y que de alguna manera te encasillan en una determinada forma de ser. Y entonces terminás convirtiéndote en ese síntoma o en esa patología que portás, ¿no? Y esto siempre yo lo usaba como ejemplo con personas con VIH, muchas que han venido a mi taller, que me decían, yo soy VIH. Yo decía, no, es imposible. Es imposible. Vos sos quien sos. Tenés un nombre, tenés un apellido, tenés Mm, una vida. El VIH está como parte de tu vida y te puede provocar cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero no sos eso, no sos tu síntoma. El síntoma habla y tenemos que tratar de entender qué es lo que el síntoma nos dice. Pero nos trae un mensaje para poder sanar, para poder mejorar. Desde ese lugar yo veo el síntoma. No lo veo como algo que, chau, te pusieron el sello, acá te marcaron en la frente, como marcan a las vacas, e inevitablemente eso te va a acompañar y te va a definir como ser humano toda tu vida. Erróneo, espantoso, horrible, es estigmatizante. Por eso no estoy en consonancia con estos manuales como ahora ya va por el quinto, ¿no? El DSM-5, el manual de psiquiatría, ah, al donde, bueno, 5. te pones a buscar y todos estamos dentro de algún cuadro patológico. No, tenemos que tirar para el lado de promover la salud, de promover todo lo Claro. que hay de bueno en nosotros. Padecemos un síntoma, lo padecemos, nos hace sufrir, bueno, hablemoslo, pintémoslo, bailémoslo, escribámoslo, pero trabajemos con eso para lograr mejorarlo, revertirlo, cambiarlo, o Sí. de última, si no se puede, incorporarlo y que no haga tanto ruido. Es una mirada diferente, ¿no? Obviamente, claro. Wow, es una clase magistral, Luis. Ahora estamos por el DMS5, no sabía. Yo había Cinco, leído el ya 4, por que el es un cinco. es terrible. Sí, sí, claro, Está claro. bien. Sí, sí, ahora ya está el 5 desde hace tiempo. Claro, porque hay otras patologías nuevas, hay nuevas cosas que van apareciendo que te encasillan. Vos tenés esto, listo, Totalmente, miramos la forma y no miramos el totalmente. contenido que es Claro, lo que estamos claro, hablando. claro. Y la persona Tremendo termina convirtiéndose en un caso en eso. clínico, ¿no? Digamos, en un diagnóstico, más que un caso clínico. Termina Claro, convirtiéndose en un diagnóstico. Y ninguno de nosotros es un diagnóstico. Somos seres humanos que padecemos en mayor o menor medida lo que todos los seres humanos padecen. Lo que es, bueno, la vida que vivimos, la tecnología, los avances tecnológicos que por un lado nos han ayudado, pero por el otro lado nos han alejado de nosotros mismos, de la naturaleza, nos han corrido de la cultura, nos han vuelto máquinas que, sí. bueno, esto, piden resultados inmediatos, quieren todo ya, no pueden esperar, mirar para adentro, ni se lo pidas, todo es de la superficie para afuera. Y entonces es muy difícil trabajar de esa forma. Muy profundo, Luis. La verdad que cada vez que hablo con vos, en este momento, en esta entrevista, se me ocurren más preguntas y mucho más, pero está muy bien porque vos mirás la psicología, esta disciplina que es el arte terapia, desde el contenido, desde la persona, desde el ser humano. Eh, Te quiero preguntar, Luis, bueno, mucha gente que se está haciendo preguntas, mucha gente que se conecta, la verdad que es increíble esta charla, la verdad que hay muchísimo para hablar. ¿Y qué es lo que no haces, Luis, con tus pacientes? O sea, ¿qué pacientes atendés para hacer promoción de tu clínica, de tu Sí, disciplina? ya no trabajo con niños y adolescentes. Ahora solamente pacientes adultos y pacientes incluso como tengo, una paciente de 86 años, pacientes que, digamos, están en un rango de edad, su segunda mitad de la vida, como te decía, ¿no? Esta búsqueda de sí mismos, de cuál es el sentido de mi vida, hacia dónde estoy Claro. yendo, cuál es mi objetivo último.
Y esto también tiene mucho que ver con la edad, ¿no? O sea, yo como terapeuta, ahora que tengo 64 años, no soy el mismo que cuando tenía Claro. 48 o 40. Mi energía es distinta, mi disponibilidad es distinta, y yo también estoy en un momento vital de este proceso de individuación, como te decía antes, ¿no? Que va entrando a lo que sería el arquetipo del anciano sabio, ¿no? Que, o si lo querés, del chamán, de aquel que de alguna forma tiene una mirada amplia y una mirada sabia, y la sabiduría es diferente al conocimiento, ¿no? Porque yo el conocimiento lo obtengo de las lecturas de los libros, pero la sabiduría me la da la vida. Y yo creo que, bueno, no fueron 64 años vividos en vano, y eso me ha dado una cierta sabiduría como para poder tener este enfoque tan particular y trabajar con este tipo de población ahora, en este momento, ¿eh? Porque resuena mucho también con mi propio recorrido. Atender frustraciones, falta de sentido de la vida, depresiones, eh, psicopatologías, capaz, no sé, algún problema más Sí, profundo. sí, no tanto pacientes con cuadros psicopatológicos graves, tengo solamente dos de cuadros psicopatológicos graves, porque esto Sí, implica la interdisciplina para la cual es más conveniente estar en un ámbito institucional. En lo particular se complica demasiado, porque no tenés acceso a su psiquiatra, no tenés acceso a su psicólogo, no, por ahí no tienen idea de lo que es el arte terapia, y entonces, bueno, esto, vienen sí, y piensan que el paciente viene a pintar simplemente, ¿no es cierto? A pasar el claro. rato para sentirse mejor. Entonces, me muevo más en el terreno de las neurosis y de esto, la neurosis de, bueno, ¿cuál es el sentido detrás de todo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que quiero yo de mi vida? ¿Cuál es el fin último para el cual yo estoy acá y viví todo lo que viví? Bueno, esto es lo que tratamos de descubrir en las sesiones de arte terapia. Ahí aplicás un poco de educación emocional, ¿no? También eso es También. importante. No, Sí, es sí, eso importante. también. Sí, sí, También sé que el manejo de las emociones. Bueno, yo estoy en la comisión en la provincia de Chubut a través de la Fundación Ser Protagonista para una ley de educación emocional para la provincia de Chubut, ¿no? Llegué a ellos hace ya varios años y es ahora que estamos brindando, bueno, un seminario los sí, lunes a la noche de arte terapia, coaching y educación emocional. Pero la educación emocional es fundamental. Entonces, bueno, también es otro de los elementos que entra en juego. La dificultad de ponerse en contacto con las emociones, de saber qué sentís, de poder sí. expresarlas. Y quien no las puede expresar, el arte terapia es la herramienta ideal para poder trabajar tu ira, para poder trabajar tu frustración, para poder trabajar tu Ujú. tristeza. Excelente, Luis. Mira, no quiero que se corte, pero quiero, para ir redondeando, que nos dejes un mensaje para la sociedad de lo que estamos viviendo con el COVID, brevemente, porque puede terminarse el vivo, igual te voy a avisar, un mensaje alentador, como hombre de terreno, hombre de sabiduría, hombre de conocimiento y hombre como ser humano. Un mensaje así para todos Mira, y todas. la humanidad sobrevivió a todas las pestes que hubo a lo largo de la historia de la humanidad. Por ahí una de las más recientes es la de la gripe española, bueno, un poco más de 100 años atrás, pero no existía la tecnología que existe hoy día en cuanto a avances médicos. Yo creo que no hay que tener miedo, sí hay que ser responsable y cuidarse, y también pensar que esto en algún momento va a terminar, no va a ser eterno, porque por ahí escuché decir como que nos tenemos que acostumbrar a una nueva normalidad, y esto implica como que hemos perdido entonces toda la vida que teníamos antes, ya no vamos a volver a abrazarnos, ya no vamos a volver a besarnos, ya no vamos a volver a compartir un mate. Sería terrible si fuera así. Yo creo que no, hay que apostar a que esto va a terminar en algún momento y vamos a recuperar paulatinamente, por supuesto, la vida que solíamos tener. Y entonces hay que mirarlo con esperanza, porque si no, la gente comete suicidio colectivo, porque es bastante desesperante. Pero bueno, hay que también poder leer
solamente lo que está autorizado y no saturarse de noticias, porque hay 8 millones de reportes que salen todo el tiempo de todas partes y es más lo que te confunden y te asustan que otra cosa. Entonces quédate con una sola noticia de una buena fuente y suficiente. Después el resto es tu responsabilidad de cuidarte, el barbijo, la limpieza, la distancia social, por ahora es así, en algún momento va a volver a ser como fue en el pasado. ¿Crees que hay vida después de la muerte, Luis? Yo creo que pasamos a otro plano, sí. Nosotros, la energía no desaparece. Pasamos a otro plano y por eso cuando murió mi padre y yo estaba con este profesor de física cuántica, él me recomendó las lecturas de Rudolf Steiner, que era un filósofo que además pintaba, esotérico, sí, ¿por qué no? Lo vamos a decir, pero él trabajaba mucho con la supervivencia del espíritu más allá de la muerte y, por supuesto, también la reencarnación. Ahí ya entramos en otro terreno, ¿no? Donde por ahí, Claro. cuando empezás a hablar de estas cosas, dicen, vas por el lado Sí, del esoterismo. Y yo digo, mirá, no claro. le pongamos la etiqueta de esoterismo, simplemente seamos abiertos de mente como para poder considerar Claro. esta otra posibilidad. Bueno, ahí tenés la concienciología, que es eso que va más allá, la conciencia que sale del, viste que las experiencias fuera del cuerpo, bueno, uno lo llaman Sí, experiencias sí. fuera del cuerpo, concienciología, hay unas escuelas ahí. Bueno, creo que todo se reduce a lo mismo, o sea, el ser humano lo vive, y bueno, y ahí está a donde lo querés eh, acomodar dentro de esta Son, rama, busque- dentro de la otra. Sí, son búsquedas de respuestas. Y entonces, bueno, buscas por donde pensás que puede haber una respuesta. A lo mejor no es la correcta, pero bueno, por lo menos la buscaste, ¿no? Y eso palió un poco tu tristeza o tu miedo a morirte o pensar, bueno, ¿qué va a ser cuando yo ya no esté? Sí, desde el ego todos sufrimos porque nuestro ego quiere vivir para siempre, pero también sería muy doloroso ser inmortal. Yo creo que lo importante, en vez de pensar tanto en qué va a ocurrir después que me muera, es pensar qué estoy haciendo yo mientras estoy vivo, qué estoy haciendo que valga la pena mientras estoy vivo, en qué estoy contribuyendo a ayudar a alguien, a ayudar a la humanidad, a aportar un grano de arena, a aportar un conocimiento. Eso es lo que importa. sí, Después, ¿dónde vaya a parar yo cuando me muera? Ni me voy a enterar. claro. La parálisis de sueño, Luis, también se puede tratar el arte terapia. Habría que ver a qué obedece, porque muchas veces, digamos, hay determinadas miradas, puede ser un tema neurológico, como también puede ser un tema, y acá retomo algo que vos dijiste hace un momento, ¿no? Yo cuando era chico leía mucho a Lobsang Rampa, que estaba de moda en la década del Sí, 60, 70, este tibetano que, bueno, conjeturaba sobre los viajes astrales, salir de tu cuerpo queda inactivo, y vos de pronto te ves ujú, desde arriba mientras estás durmiendo ahí abajo en la cama, ¿no? Mucha gente se asusta y cree que esto es algo que tiene que ver sí, con lo diabólico, con la brujería, pero volvemos a lo mismo, son cuestiones de estados. energía. Energía, estados de energía que salen de nuestro cuerpo. Estado hipnagógico, estado inapómpico, viste que también Total, sí, lo sí, dicen sí, así. exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, a veces pasa también estos estados por el estrés, por la ansiedad, a veces también sucede y hay que analizar, como decís vos, no hay que prometer, sino hay que hacer un trabajo, un proceso. Creo que ahí es donde está el trabajo del terapeuta. Te agradezco mucho, Luis. Todavía no se corta, pero te voy a ir despidiendo así para que hacerlo bien. Muchas gracias No, por yo te estar. agradezco a vos, fue un placer realmente poder hablar de arte terapia y de las cosas que a mí me apasionan. No tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bienvenido al espacio, ¿no? Y tus preguntas. Entonces, Esto de arte gracias. terapia también, arte terapia esto, porque yo, Mira, podemos tomarlo, si vos querés, podría haberte dibujado algo, lo que me pasó, ¿no? Mientras vos me ibas haciendo preguntas. No tengo ningún material a mano, pero sí hubiera sido como una especie de arte terapia, si querés.
Gracias, Luis. Está por cortar. Gracias, Luis Formayano, por estar enviado un like en casa. Todos estos videos van a estar en YouTube, en Bernie Producciones. Gracias, solo más. Y bueno, Gracias, nos vemos en la vida. Gracias por estar y por ser buena persona. Gracias a toda la gente. A cuidarse. Cuidarse. Chau a todos.